Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto, a tus pies me rindo. Hola, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. Quiero darle las gracias a todos los que siguen las meditaciones. Gracias por compartir. Hoy estamos en el día número 29 y el tema de hoy es sensibilidad y flexibilidad. Estamos por terminar el libro de los Hechos. Hoy vamos a ver el capítulo 16 de los versículos del 1 al 10 y le voy a dar lectura. Dice así. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Bueno, antes de empezar, quiero hablarte un poquito acerca de viajar. Sí, viajar el día de hoy es increíble, que tú te subes en un avión y en unas horas tú ya estás en otra parte del mundo. Sí, a mí, por ejemplo, me lleva 2 horas hacer un viaje de Monterrey a Cozumel. Si me vengo caminando, pues serían tal vez días, ¿no? Y el día de ayer veíamos cómo Pablo comenzó su segundo viaje, ¿sí? Y antes los viajes eran, pues, caminar, los viajes era preocuparse por ladrones, ¿sí? Era subir, pasar por montañas. Antes no había hoteles, antes ellos tenían que dormir afuera. Hoy en día nosotros podemos viajar con mucha facilidad y rápido, pero antes se llevaba los viajes muchos días, tal vez hasta muchas semanas, ¿sí? Y para empezar, vamos a introducir en la enseñanza de hoy a un personaje llamado Timoteo. Él era un joven, dice que su madre era judía. En otra parte de la palabra encontramos su nombre, era Eunice, y dice que su padre era griego, ¿sí? Es un joven que creció con principios de la palabra de Dios, ¿sí? Cuando él escucha hablar de Jesús, él le entrega su vida y cuando Pablo llega, aquí dice que comenzaron a hablar de este joven increíble, de cómo él era entregado y de cómo él era de buen testimonio. Y podemos encontrar dos cosas aquí. La primera es que Pablo quería que fuera con él. Sí, yo me imagino la escena, ¿no? A su madre Eunice, que se le acerca a Pablo y le dice, oye, ¿será posible que yo me pueda llevar a tu hijo a este viaje? Sí, me imagino a Eunice diciéndole como que, bueno, pero pues, ¿y en dónde van a dormir? Sí, me imagino a Pablo diciéndole tal vez, no sé, algunas veces vamos a dormir en la cárcel. Y me imagino también diciéndole, ¿y qué van a comer, no? Y Pablo diciéndole, pues lo que encontremos en el camino, sí, y es que era un camino que no era nada seguro, sí, y es que Eunice, la madre de Timoteo, más que los peligros del viaje, ella quería que su hijo Timoteo estuviera con alguien como Pablo, sí, y hoy en día los padres cristianos tienen tantas preguntas acerca de sus hijos, en cuanto a sus hijos, preguntas acerca de cómo, que, en qué preparatoria
va a estudiar mi hijo, en qué universidad va a estar, preguntas como qué carrera va a ejercer mi hijo, ¿sí? Y lo más importante es que con quién va a estar tu hijo, ¿sí? Si él va a estar con buenas personas, si con personas que lo puedan ayudar, que lo puedan encaminar, que puedan ayudar a tu hijo a servirle a Dios. Y si esa no es la prioridad, entonces puede que en un futuro haya algunos problemas, si no es que muchos. Aquí también encontramos algo muy importante, ¿sí? Los jóvenes también son llamados por Dios. Hay ejemplos como David, ejemplos como Daniel, como José, jóvenes de alrededor de unos 16 años que fueron usados por Dios. Así que nosotros no dudemos nunca de la capacidad de los jóvenes y de los talentos que tienen y de sus llamados, así como Pablo no dudó de la capacidad de Timoteo y le escribió diciéndole, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Sí? El punto número 2 que encontramos aquí es que se circuncidara. ¿Sí? ¿Habrá sido esto algo exigido por Dios? La respuesta es no. ¿Sí? Dice que fue a causa de los judíos. Y para ser flexibles, como el tema es flexibilidad, él decide circuncidarlo porque él va a llevarlo a su viaje y cuando Pablo comienza a predicar, él entra a las sinagogas y decide circuncidarlo para no crear conflictos y para no crear problemas más adelante, ¿sí? ¿Qué tan importantes son los jóvenes? Porque si no logramos alcanzar a los jóvenes, si no logramos compartirles de la palabra, tal vez en algunos años, pues ya no tendríamos iglesia, ¿no? Entonces, es importante nosotros capacitar a los jóvenes para que ellos capaciten a otros jóvenes. Y vemos aquí que a partir del versículo 4 empiezan a pasar por las ciudades y la intención de Pablo es seguir predicando en Asia y dirigirse hacia el norte y llegar a Misia y a Bitinia. Pero dice que el Espíritu Santo les prohíbe llegar, ¿sí? Y vemos aquí cómo ellos son sensibles a la dirección del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo mismo el que dirige los viajes de Pablo. Y dice aquí que Pablo tiene una visión en la que un varón macedonio le ruega que venga, ¿sí? A ayudar. Dice el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Yo termino con esto, ¿sí? El autor de este libro de Hechos es Lucas, y hay 99% de probabilidades de que fue él. Y dice aquí, procuremos ir. Probablemente Lucas se une a este viaje en donde él dice, Dios nos había llamado, ¿sí? Y es muy interesante, a mí lo que me gusta es que dice enseguida. Procuramos ir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos había llamado, ¿sí? Así que cuando Dios nos dice algo, nosotros no debemos de demorar. Dice que ellos se dieron prisa, sí, ellos dieron marcha rápido, ellos estaban convencidos de que algo estaba por ocurrir. A veces nosotros queremos ir a un lugar, nosotros queremos ir a una dirección, pero Dios nos lleva a otra, ¿sí? Así que cuando Dios nos dice hacer algo, no demoremos, no tardemos y seamos obedientes, obedezcamos así como Eunice, la madre de Timoteo, fue sensible a la voz del Espíritu Santo y así como Pablo fue sensible al cambiar de dirección. Así que nosotros también seamos sensibles cuando el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Yo los veo el día de mañana con la siguiente meditación. Que Dios los bendiga.